Había un hombre en Jerusalén, en el año 33 de nuestra era, cuyo nombre quedó grabado en la historia no por lo que construyó ni por lo que proclamó, sino por una decisión que tomó en la oscuridad de una noche que cambiaría el rumbo de la humanidad entera. Ese hombre era Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos más cercanos de Jesús de Nazaret, y su historia es una de las más complejas, más estudiadas y más teológicamente profundas de toda la Escritura. No porque Dios lo haya elegido para el mal, sino porque en su vida se revela algo que todos los seres humanos llevamos por dentro: la tensión entre la llamada de Dios y las decisiones del corazón humano. Antes de hablar de quién fue Judas, es necesario entender el mundo en el que vivió. El año 33 de por Cristo. Era un tiempo de enorme tensión política y religiosa en la región de Judea. Roma gobernaba con mano firme, y el pueblo judío vivía bajo una ocupación que no solo afectaba su economía y su libertad, sino también su identidad espiritual. Los impuestos eran pesados, las expectativas mesiánicas estaban en su punto más alto, y cada grupo dentro del judaísmo tenía su propia visión de cómo debía llegar la liberación prometida. Los fariseos defendían la observancia estricta de la Torá como camino de santidad. Los saduceos, aliados con el poder sacerdotal y con cierta disposición hacia Roma, controlaban el templo y su economía. Los celotes creían que solo la acción armada podría restaurar la soberanía de Israel. Y había también los esenios, que se habían apartado al desierto a esperar al Mesías en silencio y pureza. En medio de todo este mosaico de esperanzas, miedos y contradicciones, Jesús de Nazaret había comenzado su ministerio público, y alrededor de él se habían reunido 12 hombres que lo siguieron, lo escucharon y fueron testigos de cosas que ningún ojo humano había visto antes. Judas era uno de esos 12, y eso, por sí solo, ya es una declaración teológica enorme. Jesús no lo eligió por error. Jesús no lo eligió ignorando lo que vendría. La Escritura es clara en que el Señor conocía los corazones, y sin embargo extendió la misma llamada a Judas que a Pedro, a Juan, a Mateo, a todos los demás. Lo que esto revela no es una trampa divina, sino la profundidad del misterio de la libertad humana. Dios puede llamar, Dios puede invitar, Dios puede mostrar el camino con toda claridad. Y aún así, el corazón del ser humano tiene la capacidad de girar en otra dirección. Esa es la historia de Judas, y esa es también, en pequeña medida, la historia de cada uno de nosotros. El nombre Judas es simplemente la forma griega del hebreo Yehudá, que significa alabado o el que alaba a Dios. Era un nombre común en Israel, llevado con honor desde los tiempos del patriarca Judá, hijo de Jacob, de cuya tribu descendería el linaje mesiánico. El apellido Iscariote ha generado mucho debate entre los estudiosos a lo largo de los siglos, pero la explicación más sólida y más aceptada por la investigación histórica es que proviene del hebreo Ish Keriot, que significa hombre de Keriot. Keriot era una localidad en la región de Judea, lo cual haría de Judas el único discípulo que no era galileo entre los 12. Todos los demás venían de Galilea, esa región del norte considerada periférica y culturalmente mixta. Judas, en cambio, habría venido del sur, del corazón de Judea, de una tierra más cercana al templo, a Jerusalén, al centro del poder religioso y político de Israel. Esta diferencia geográfica no es un detalle menor. La cultura galileña era más abierta, más sencilla, más alejada de las estructuras de poder religiosas. Los galileos eran pescadores, agricultores, artesanos. Los judeos, en cambio, estaban más inmersos en las dinámicas del sistema del templo, en los debates teológicos de las escuelas rabínicas de Jerusalén, en la política religiosa que rodeaba al Sanedrín. Si Judas venía de ese mundo, su perspectiva sobre quién debía ser el Mesías
y qué debía hacer estaba inevitablemente moldeada por ese contexto. La pregunta que acompaña toda la vida de Judas es si entendió alguna vez que el reino que Jesús vino a traer no era un reino político, sino un reino de transformación interior, de gracia, de reconciliación entre Dios y la humanidad. El momento en que Judas entró en la historia del Evangelio es cuando Jesús lo llamó a ser parte de los 12. El Evangelio de Lucas registra que antes de elegir a sus discípulos, Jesús pasó la noche entera en oración en el monte. Lucas 6, 12-13 dice lo siguiente: En aquellos días Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Judas estaba en esa lista. Fue elegido después de una noche entera de oración. No fue un accidente, no fue una distracción, no fue un error. Judas fue llamado con plena conciencia, con la misma dignidad que todos los demás, y recibió la misma comisión apostólica: predicar el evangelio del reino, sanar a los enfermos, anunciar que Dios estaba obrando en el mundo de una manera completamente nueva. Y Judas respondió. Dejó lo que tenía, lo que hacía, su vida anterior, y siguió a Jesús. Eso también es parte de su historia, una parte que a menudo olvidamos. Judas no comenzó como enemigo, comenzó como discípulo. Caminó con Jesús por los caminos de Galilea, cruzó el mar de Galilea en las mismas barcas que Pedro y Juan, escuchó el sermón del monte, fue testigo de milagros, participó en la misión de los 12, cuando Jesús los envió de 2 en 2 a predicar por toda la región. Judas vio y oyó lo mismo que todos los demás. Estuvo presente en los mismos momentos sagrados. Lo que fue sucediendo en su interior a lo largo de esos 3 años de ministerio es algo que solo Dios conoce en su totalidad, pero la Escritura nos da algunas claves que vale la pena explorar con honestidad y profundidad. Una de las claves más importantes está en la función que Judas desempeñaba dentro del grupo de los 12. El Evangelio de Juan nos dice claramente que Judas tenía la bolsa. Juan 12, 6 lo establece de manera explícita. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esta referencia aparece en el contexto de la unción de Jesús en Betania, cuando María derramó un perfume de gran valor sobre los pies del Señor, y Judas protestó, argumentando que ese dinero podría haberse dado a los pobres. La respuesta de Juan revela que la protesta de Judas no nacía de una preocupación genuina por los necesitados, sino de un patrón de comportamiento que ya se había establecido. Judas administraba los recursos del grupo y los usaba para sí mismo. Este detalle es extraordinariamente revelador, no porque nos permita condenar a Judas, sino porque nos muestra algo sobre la naturaleza del pecado. Rara vez comienza con una gran traición. Comienza con pequeñas decisiones, con pequeñas desviaciones, con pequeñas justificaciones. Alguien que lleva la bolsa de un grupo itinerante tiene acceso constante a recursos, y cada pequeño desvío parece insignificante en el momento. Pero con el tiempo, esa práctica forma el carácter, afina ciertos reflejos morales y embota otros, y crea una disposición interior que hace cada vez más difícil responder con generosidad, y cada vez más fácil responder con cálculo. Judas, mientras caminaba junto a Jesús, mientras escuchaba enseñanzas sobre el tesoro del corazón, sobre la imposibilidad de servir a 2 señores a la vez, sobre la trampa de las riquezas, estaba al mismo tiempo sosteniendo una práctica contraria a todo eso. Y esa contradicción interna, sostenida durante años, fue creando en él una grieta que eventualmente se haría enorme. Pero hay algo más en la historia de Judas que va más allá de la codicia. Para entenderlo, hay que entender el contexto mesiánico en el que vivían todos los discípulos. En el siglo I,
La expectativa del Mesías en Israel estaba profundamente cargada de contenido político y nacional. La mayoría del pueblo esperaba un rey como David, un libertador que reuniera a Israel, que restaurara la soberanía del pueblo de Dios, que expulsara a los ocupantes romanos y estableciera un reino justo y poderoso en Jerusalén. Incluso los discípulos más cercanos a Jesús, los que vivieron con él durante 3 años, todavía preguntaban, incluso después de la resurrección, según Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si esa expectativa persistía en Pedro y en los demás, incluso después de todo lo que habían vivido, es razonable pensar que Judas también la compartía. Quizás con más intensidad, quizás con más urgencia. Algunos estudiosos han propuesto que la traición de Judas no fue motivada principalmente por el dinero, sino por la frustración ante lo que percibía como una demora inexplicable en el cumplimiento de lo que él esperaba. Desde esta perspectiva, Judas podría haber entregado a Jesús a las autoridades no para destruirlo, sino para forzar una situación en la que Jesús se viera obligado a actuar con poder, a revelar su poder mesiánico de manera definitiva, a liderar la revolución que Judas y muchos otros esperaban. Si esto fue así, entonces Judas malentendió radicalmente la naturaleza del reino que Jesús vino a traer. Confundió el poder de Dios con el poder humano. Confundió la gloria del sacrificio redentor con la gloria de la victoria militar. Y esa confusión, profundamente arraigada, fue el terreno en el que creció su decisión final. Esta interpretación no está confirmada con certeza absoluta por los textos, y es importante presentarla como lo que es: una posibilidad teológicamente coherente, no una verdad establecida. Lo que sí está firmemente establecido por los evangelios es la secuencia de eventos que llevaron a la noche de la entrega. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, registra que fue Judas quien tomó la iniciativa de acercarse a los principales sacerdotes. Mateo 26, 14, 15 dice: Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. No fueron los sacerdotes quienes buscaron a Judas. Fue Judas quien fue a ellos. Eso es significativo. La iniciativa fue suya. La propuesta fue suya. El proceso comenzó desde dentro del círculo más íntimo del Señor. Las 30 piezas de plata son un detalle que merece atención especial, porque su significado no era neutro en el contexto cultural e histórico de Israel. 30 siclos de plata era el precio que la ley de Moisés establecía como compensación por la vida de un esclavo, según Éxodo 21:32. Más aún, el profeta Zacarías había escrito siglos antes, en Zacarías 11, 12, 13, una imagen profética extraordinariamente precisa. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Que este detalle específico, 30 piezas de plata y su destino final en el templo, aparezca siglos antes en la escritura profética, y se cumpla con precisión en la historia de Judas, es uno de esos momentos en que la coherencia de la escritura a través del tiempo produce una reverencia profunda. No porque sea una trampa, sino porque revela que Dios ve el futuro con la misma claridad con que ve el presente, y que incluso los actos de desobediencia humana son incorporados dentro de su propósito soberano sin que Dios sea el autor del mal. La última cena es el escenario donde la tensión alcanza su punto más alto antes del momento final. Jesús reunió a sus 12 discípulos en un aposento alto en Jerusalén para celebrar la Pascua. Este era el momento más sagrado del calendario judío, la memoria viva de la liberación de Egipto,
el momento en que cada familia judía recordaba que Dios había actuado en la historia para rescatar a su pueblo. En ese contexto cargado de significado, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo las palabras que han resonado en la Iglesia a través de 20 siglos. Y en ese mismo contexto, dijo algo que llenó de turbación el corazón de todos los presentes. Juan 13:21 lo registra así. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El texto dice que Jesús se conmovió en espíritu. No lo dijo con frialdad ni con distancia. Lo dijo desde el dolor, desde el lugar más profundo de su humanidad. Lo que sigue es una de las escenas más íntimas y más cargadas de los evangelios. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién podría ser el que haría eso. Pedro hizo una señal a Juan, que estaba reclinado cerca de Jesús, para que le preguntara. Juan se inclinó hacia el Señor y le preguntó en voz baja. Y Jesús respondió que quien fuera sería aquel a quien él le daría el pan mojado. Luego mojó el pan y se lo dio a Judas. Este gesto, el de ofrecer el pan mojado, era en la cultura del tiempo un gesto de honor, un gesto que un anfitrión hacía hacia un invitado distinguido. Incluso en ese momento, Jesús estaba ofreciendo honor, estaba extendiendo gracia, estaba dando a Judas una última oportunidad de ver, de sentir, de recibir. Y luego Juan registra algo que hace detenerse el aliento. Y después del bocado, Satanás entró en él. Juan 13:27. Este versículo requiere una comprensión cuidadosa. La Escritura no está diciendo que Judas fue una víctima pasiva sin responsabilidad. El texto de Juan ha mostrado claramente, antes de este momento, que Judas ya había estado robando de la bolsa común, que ya había ido a los sacerdotes, que ya había negociado el precio, que ya había acordado el momento. Lo que Juan está describiendo no es una posesión que convierte a un hombre inocente en traidor, sino la consecuencia de una serie de decisiones libres que fueron abriendo puertas en el interior de Judas, hasta que el adversario encontró un espacio completamente dispuesto para su influencia. Así funciona el proceso espiritual, que la Escritura describe repetidamente. El pecado no llega de golpe, sino que avanza paso a paso, aprovechando cada rendija que la voluntad humana deja abierta. Jesús, con plena conciencia de lo que estaba ocurriendo, le dijo a Judas en ese momento: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. Los otros discípulos, según el texto, no entendieron por qué Jesús le dijo eso. Pensaron que, como Judas tenía la bolsa, Jesús le estaba indicando que fuera a comprar algo para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Esa incomprensión revela cuánto habían confiado en Judas. Para los otros discípulos, Judas era el administrador responsable, el hombre de confianza con los recursos del grupo. Nadie lo sospechaba, nadie lo veía venir. Solo Jesús sabía lo que estaba en el corazón de aquel hombre, y aún así lo había amado, lo había servido. Lo había lavado los pies esa misma noche, en el mismo gesto con que lavó los pies de todos los demás. Ese detalle, que Jesús lavó los pies de Judas, es uno de los más poderosos de toda la narrativa. Juan 13:1-5 establece que Jesús se levantó de la cena, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El texto no hace ninguna excepción. No dice que saltó a Judas. Jesús se arrodilló ante Judas Iscariote y lavó sus pies con sus propias manos. En la cultura del siglo I, lavar los pies era la tarea de los siervos de más bajo rango. Era un servicio humilde, concreto, físico. Y Jesús lo hizo por todos, incluso por el que en pocas horas lo entregaría. Eso es gracia. No una gracia abstracta ni doctrinal, sino una gracia con manos que se mojan y rodillas que se doblan ante alguien que ha decidido apartarse.
La imagen de Jesús lavando los pies de Judas es una de las más completas representaciones del corazón de Dios hacia la humanidad que existen en toda la Biblia. Judas salió del aposento alto después de recibir el pan. Y Juan registra una de las frases más breves y más oscuras de todo el Nuevo Testamento. Era de noche. Juan 13:30. Solo 3 palabras en el texto original griego. Pero esas 3 palabras llevan el peso de todo lo que está a punto de ocurrir. No es solo una información meteorológica, es una declaración teológica. Judas salió a la noche, no solo a la oscuridad del cielo de Jerusalén, sino a algo más profundo, más espiritual, más definitivo. La Escritura usa la imagen de la luz y las tinieblas de manera constante a lo largo de toda su extensión. Y aquí Juan la usa con una economía de palabras que es devastadora en su precisión. Mientras tanto, Jesús continuó con sus discípulos. Habló de muchas cosas en ese aposento alto, palabras que Juan preservó con extraordinario cuidado en los capítulos 13 al 17 de su Evangelio. Habló de la mansión que estaba preparando para ellos. Habló del Espíritu Santo que vendría a consolarlos y a guiarlos. Habló de la vid y los pámpanos. Habló del amor como mandamiento central. Oró por ellos y por todos los que creerían en el futuro a través de su testimonio. Fue una conversación de despedida de una profundidad y una ternura que no tiene paralelo en ningún texto de la historia humana. Y mientras Jesús hablaba esas palabras, Judas ya estaba en movimiento, cumpliendo lo que había acordado. El huerto de Getsemaní era un lugar conocido por los discípulos. Juan 18:2 dice expresamente que Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Era, por tanto, un lugar de encuentro habitual, un lugar de oración, un lugar de retiro. Judas sabía exactamente dónde encontrar a Jesús porque lo había acompañado allí antes. Esa familiaridad, ese conocimiento nacido de la intimidad compartida, fue lo que Judas usó para guiar a los que venían a aprehender a Jesús. La señal acordada era un beso. En la cultura del Medio Oriente antiguo, el beso en la mejilla era un saludo de afecto y respeto entre amigos, entre maestro y discípulo. Era la señal más íntima que existía en el lenguaje social del tiempo, la expresión física de la cercanía y la confianza. Que Judas haya elegido esa señal específicamente como el método de identificación es algo que la Iglesia ha meditado durante 2000 años y que sigue produciendo una respuesta emocional y espiritual que no se agota con el tiempo. Mateo 26, 49-50 registra el momento así. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, Maestro», y le besó. Y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». En algunos textos griegos, la palabra que Mateo usa para el beso de Judas no es simplemente el verbo estándar para besar, sino una forma intensificada que puede sugerir un beso repetido o enfatizado. Como si la señal acordada hubiera sido dada con énfasis, con determinación, con la fuerza de alguien que ha tomado una decisión y no quiere dudar en el momento de ejecutarla. Y Jesús, al recibirlo, lo llamó amigo. No con ironía, no con reproche amargo, sino con la misma palabra griega, etairos, que en el contexto de Mateo expresa una relación real, aunque asimétrica. Jesús lo seguía llamando dentro de la relación, seguía ofreciendo apertura, seguía siendo quien era hasta el final. La pregunta, ¿a qué vienes?, es también teológicamente extraordinaria. Jesús sabía perfectamente a qué venía Judas. No era una pregunta de ignorancia, era una invitación final. Era como decir, mira lo que estás haciendo. Mira el momento en el que estás. Mira quién estás tocando con ese beso. Y decide todavía. Jesús hasta el último instante no actuó como si la historia de Judas estuviera cerrada. Dios no cierra las historias de los seres humanos antes de que ellos mismos las cierren. Esa es la libertad que Dios respeta, incluso cuando le cuesta, incluso
cuando lo que cuesta es el Hijo. Lo que ocurrió después de esa noche con Judas está registrado de manera escueta, pero profundamente significativa, en Mateo 27, 3, 5. El texto dice que cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, fue presa del remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo 27, 3, 4 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. La respuesta de los sacerdotes fue fría y calculadora. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esas palabras revelan algo importante sobre los que usaron a Judas para sus propósitos. Nunca lo vieron como un aliado, lo vieron como un instrumento. Una vez usado, su arrepentimiento no les interesaba, su dolor no les concernía, su persona no tenía ningún valor para ellos. La palabra que Mateo usa para describir el estado interior de Judas en ese momento es metameleteis, que en griego indica un cambio de sentimiento, un pesar profundo, un reconocimiento de que algo estuvo mal. La Escritura usa otra palabra, metanoia, para describir el arrepentimiento que lleva a la transformación y a la vida. Los estudiosos han señalado esta distinción a lo largo de los siglos como algo significativo. Judas reconoció su error, sintió el peso de lo que había hecho, devolvió el dinero, pero ese reconocimiento, por genuino que fuera en su dimensión emocional, no se transformó en el tipo de vuelta que Pablo describe en 2 Corintios 7, 10, cuando dice: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La diferencia entre estas dos tristezas no está en su intensidad, sino en su dirección. La tristeza según Dios mira hacia Dios, busca a Dios, corre hacia Dios, aunque se sienta indigna. La tristeza del mundo se vuelve sobre sí misma, se encierra en el propio fracaso, en la propia culpa, en la propia vergüenza, y no encuentra salida porque no busca al único que puede abrir una salida. Pedro también falló esa misma noche. Pedro negó a Jesús 3 veces, con juramentos, frente a una criada en el patio del sumo sacerdote. La diferencia entre Pedro y Judas no fue la gravedad de su falla. La diferencia fue hacia dónde miraron después. Pedro, cuando el gallo cantó y Jesús lo miró, lloró amargamente, pero siguió. Se quedó en el horizonte de la historia. Y cuando el Señor resucitado se apareció en el mar de Galilea, fue específicamente a Pedro a quien buscó. Fue a Pedro a quien preguntó 3 veces: ¿Me amas? Fue a Pedro a quien restauró de manera tan completa que la falla quedó cubierta por la gracia. Judas, en cambio, fue al templo, tiró las monedas en el lugar sagrado y se alejó hacia una dirección de la que el texto no registra regreso. Hechos 1, 18-19, da información adicional sobre lo que ocurrió con las 30 piezas de plata. Los sacerdotes, después de recuperarlas del suelo del templo, decidieron que no era lícito echarlas en el tesoro sagrado porque eran precio de sangre, así que compraron con ese dinero el campo de un alfarero, que se llamó desde entonces Campo de Sangre, en arameo Acéldama. Este dato geográfico es verificable. La tradición cristiana identificó tempranamente ese lugar en el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, y esa identificación se ha mantenido a lo largo de los siglos como parte de la memoria topográfica de la ciudad. El cumplimiento de la profecía de Zacarías en este detalle es de una precisión que resulta difícil de atribuir a la coincidencia. Zacarías había escrito sobre las 30 piezas de plata y sobre su destino en la casa de Jehová. Y ahora esas mismas 30 monedas, rechazadas por el tesoro del templo, precisamente por su naturaleza como precio de sangre, terminaron comprando una parcela de tierra. La Escritura se cumple no solo en sus grandes líneas, sino en sus detalles más específicos.
Eso ha llevado a creyentes en todas las generaciones a considerar la coherencia interna de la Biblia no como un accidente editorial, sino como evidencia de una autoría que trasciende el tiempo humano. Antes de continuar con la reflexión teológica más profunda sobre la vida de Judas, es importante detenerse en algo que a menudo se pasa por alto: la relación de Judas con Jesús durante los 3 años de ministerio. No fue una relación de hostilidad, no fue una relación de distancia forzada. Judas estuvo presente en momentos que cambiaron la historia. Estuvo en la barca cuando Jesús calmó la tormenta, según los evangelios que registran la presencia de los 12 en esos momentos. Estuvo presente cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces en la orilla del lago. Estuvo presente en la transfiguración, según la narrativa de los evangelios sinópticos que registran a los 12 como testigos de ese periodo. Fue enviado junto con los otros en la misión de los 12, y el texto de Mateo 10 no hace ninguna excepción para Judas en la comisión que Jesús dio: predicar, sanar, anunciar el reino. Esto significa que Judas predicó, que Judas anunció buenas noticias, que Judas participó en la misión. Y esa participación no estaba basada en una hipocresía total desde el principio. La historia humana y espiritual rara vez es tan simple. Es posible, y de hecho es teológicamente coherente, que Judas haya experimentado momentos reales de fe, de asombro, de genuina devoción durante esos 3 años. Y que, al mismo tiempo, en esa misma vida interior, hayan estado creciendo otras cosas: la codicia, la ambición, la expectativa frustrada, la incapacidad de entender el tipo de Mesías que Jesús era. Las personas no son planas, llevan contradicciones, y a veces las contradicciones internas crecen durante años, visibles solo para Dios, hasta que una situación determinada las saca a la superficie de manera definitiva. Lo que resulta claro del relato evangélico es que Jesús nunca trató a Judas de manera diferente a los demás en términos de lo que le ofreció. La misma enseñanza, la misma misión, el mismo acceso, el mismo servicio del lavado de pies, el mismo pan de la última cena. La diferencia estuvo en lo que Judas hizo con todo eso. Y esa diferencia es el corazón de la advertencia espiritual más poderosa de su historia. No basta con estar cerca de Jesús en términos externos. No basta con conocer las palabras correctas, con estar en los lugares correctos, con participar en las actividades correctas. Lo que transforma una vida no es la proximidad geográfica ni la participación funcional, sino la entrega del corazón. En la historia de Judas hay también una advertencia específica sobre el dinero. No sobre la pobreza como virtud automática, sino sobre la relación que el corazón establece con las riquezas. Jesús habló de este tema más que de casi ningún otro durante su ministerio. Habló de él en el Sermón del Monte, cuando dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Habló de él en la parábola del sembrador, donde las riquezas son representadas como las espinas que ahogan la semilla del Evangelio antes de que pueda dar fruto. Habló de él cuando un joven rico se acercó a preguntarle sobre la vida eterna, y Jesús le pidió que vendiera todo y lo siguiera, y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Todas esas enseñanzas, Judas las escuchó. Todas esas enseñanzas las escuchó mientras llevaba la bolsa y sustraía de ella. El problema de Judas no era que tuviera dinero, era que el dinero tenía su corazón. Y cuando el corazón pertenece a algo que no es Dios, tarde o temprano, ese algo define las decisiones más importantes de la vida. Las 30 piezas de plata son el símbolo más conocido de esa realidad, pero el problema comenzó mucho antes, en los pequeños desvíos de la bolsa, en las pequeñas decisiones cotidianas donde Judas eligió repetidamente su propio beneficio sobre la integridad que su rol requería. Cada pequeña decisión preparó el terreno para la siguiente. Cada pequeño acto de deshonestidad abrió un poco más la puerta.
hasta que llegó el momento en que la puerta estaba lo suficientemente abierta como para que entrara todo lo que entró. Antes de llegar a la reflexión más profunda sobre el significado de la historia de Judas para la fe cristiana, vale la pena explorar la manera en que los 4 evangelios presentan su figura y cómo esas presentaciones se complementan entre sí para dar una imagen más completa. El Evangelio de Marcos, generalmente considerado el más antiguo de los 4, introduce a Judas de manera muy concisa. Marcos 3, 19. Simplemente lo llama Judas Iscariote, el que le entregó. Esa frase se convirtió en su identificación permanente en la memoria de la iglesia primitiva. No Judas el Galileo, ni Judas el administrador. Simplemente el que le entregó. Su acción más conocida se volvió su apellido espiritual en la tradición cristiana. El Evangelio de Mateo, escrito para una audiencia principalmente judía, presta especial atención al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la historia de Judas. Mateo es el evangelio que cita explícitamente a Zacarías en relación con las 30 piezas de plata, aunque en el texto de Mateo 27, 9. La referencia se atribuye a Jeremías, lo que ha generado debate entre los estudiosos durante siglos. La explicación más común es que en la tradición judía de ese periodo, el libro de Jeremías a veces encabezaba la colección de los profetas, y Mateo podría estar citando toda esa colección bajo el nombre del profeta que la iniciaba. Sea cual sea la explicación técnica, el punto teológico de Mateo es claro. Lo que ocurrió con Judas y las 30 monedas no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento de lo que Dios había comunicado a través de sus profetas siglos antes. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, escritos por el mismo autor, aportan su propia perspectiva. Lucas es el Evangelio que registra con más detalle la oración de Jesús antes de elegir a los 12, lo que carga la elección de Judas con un peso teológico particular. Y Hechos añade información sobre lo que ocurrió con el campo comprado con las 30 monedas. El Evangelio de Juan, el más tardío de los 4 y el más teológicamente reflexivo, es el que más desarrolla la figura de Judas, incluyendo el dato sobre la bolsa, el relato de la unción en Betania con la respuesta de Judas, la escena del lavado de pies y la entrega del pan en la última cena. Juan es también el evangelio que más explícitamente conecta la entrada de Satanás con el momento del pan, y el que preserva las palabras de Jesús al referirse a Judas como el hijo de perdición en la oración del capítulo 17. Juan 17. 12 dice: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Esta frase, hijo de perdición, es una de las más debatidas en toda la teología cristiana. No significa que Judas fuera creado para perderse, sino que su condición al final del camino era la de quien había elegido el camino de la perdición. La misma expresión aparece en 2 Tesalonicenses 2, 3 para describir al hombre de pecado de los últimos tiempos, lo cual no implica una identificación entre ambos, sino el uso de una expresión que describe una orientación espiritual definitiva hacia la separación de Dios. La cuestión de si Judas pudo haber sido perdonado si se hubiera vuelto a Jesús en ese momento final es una pregunta que la teología cristiana ha debatido durante siglos sin llegar a una respuesta unánime, y es sabio tratar esa pregunta con la misma humildad con que debemos tratar todo lo que la Escritura no revela con claridad. Lo que sí revela con claridad es que Dios no quiere la perdición de ninguno. 2 Pedro 3, 9 dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el mismo Jesús, en Juan 3:16, declaró que vino al mundo no para condenar, sino para salvar. Esa voluntad de Dios es universal. No hay nadie excluido de ella de antemano. La historia de Judas es la historia de alguien que,
En sus últimos momentos registrados, reconoció el error, pero no dio el paso siguiente hacia la gracia. Y ese espacio entre el reconocimiento y la gracia es uno de los más terribles de la experiencia humana, y uno de los que más debería movernos a nunca dejar de correr hacia Dios cuando sentimos el peso de nuestros propios fallos. La figura de Judas ha generado fascinación en la cultura humana a lo largo de 2 milenios. Artistas, escritores, teólogos, filósofos y cineastas han regresado una y otra vez a su historia buscando explicaciones, interpretaciones, redenciones alternativas. En el siglo II de la era cristiana existió un texto gnóstico conocido como el Evangelio de Judas, que fue redescubierto en el siglo XX y que presenta a Judas como el discípulo especial que obedeció una instrucción secreta de Jesús para liberar su espíritu del cuerpo físico mediante la traición. Esta interpretación, que circuló en algunos círculos del siglo II, fue rechazada por la Iglesia cristiana desde sus inicios porque contradice radicalmente la teología de los 4 evangelios canónicos y toda la enseñanza apostólica sobre la naturaleza de la salvación. Es importante mencionarla no para confundir, sino para dejar claro que ese texto no representa la fe cristiana ni la enseñanza bíblica, y que su existencia como texto histórico gnóstico no le da ninguna autoridad teológica sobre la interpretación de la vida de Judas. Lo que los 4 evangelios canónicos presentan de manera consistente es una narrativa en la que Judas era un hombre real, con libre albedrío real, que tomó decisiones reales con consecuencias reales. No una marioneta, no un instrumento inconsciente, no un héroe gnóstico. Un ser humano que fue llamado por Dios, que eligió un camino divergente y cuya historia se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de la Escritura sobre la seriedad de las decisiones del corazón, sobre la realidad de las tentaciones que enfrentan incluso los que están más cerca de Dios, y sobre la gracia que Dios extiende hasta el último momento antes de que una historia se cierre. Para los creyentes de hoy, la historia de Judas no es simplemente un episodio del pasado, es un espejo. No porque todos estemos en peligro de traicionar a Jesús de la misma manera que lo hizo Judas, sino porque todos enfrentamos, en versiones más pequeñas y cotidianas, las mismas tensiones que él enfrentó. La tensión entre lo que Dios nos llama a hacer y lo que el mundo nos invita a elegir. La tensión entre la lealtad al reino y los intereses propios que compiten con esa lealtad. La tensión entre la honestidad que la gracia produce y las pequeñas concesiones que el corazón racionaliza como insignificantes. La historia de Judas nos pregunta: ¿qué estamos llevando en nuestra bolsa? ¿Qué es lo que administramos y cómo lo administramos? ¿Qué expectativas hemos puesto sobre Dios que podrían estar distorsionando nuestra capacidad de reconocerlo cuando se revela de maneras que no esperábamos? Hay también en la historia de Judas una reflexión profunda sobre la naturaleza de la comunidad cristiana. Los 12 compartieron todo durante 3 años. Comieron juntos, viajaron juntos, oraron juntos, ministraron juntos, y ninguno, excepto Jesús, vio lo que estaba ocurriendo en el interior de Judas. Eso debería producir en todos los que forman parte de una comunidad de fe una humildad profunda y una actitud de cuidado mutuo. No porque tengamos que vivir con sospecha, sino porque debemos vivir con conciencia de que la vida interior de cada persona es un espacio sagrado que requiere atención, que requiere relaciones de confianza genuina, que requiere el tipo de honestidad que solo puede crecer en comunidades donde la gracia es más grande que el juicio. La iglesia primitiva, después de la ascensión de Jesús, tuvo que enfrentar la cuestión práctica de qué hacer con el lugar vacante que Judas había dejado entre los 12. Hechos 1, 15-26, registra la deliberación de la comunidad bajo el liderazgo de Pedro. La decisión fue reemplazar a Judas
con alguien que hubiera acompañado al grupo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Alguien que pudiera ser testigo de la resurrección. Después de oración y del uso del sorteo, según la costumbre del tiempo para discernir la voluntad de Dios en decisiones importantes, Matías fue elegido. El lugar fue llenado. La comunidad siguió adelante. La historia de la gracia no se detiene ante la falla humana. Dios no necesita de ningún individuo específico para cumplir sus propósitos, pero al mismo tiempo, las decisiones de cada individuo tienen peso real y consecuencias reales. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. La oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, registrada en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22, fue hecha mientras Judas ya estaba en camino con los que vendrían a aprehenderlo. Jesús sabía que Judas venía, y aún así oró. Aún así, buscó al Padre. Aún así, expresó la humanidad completa de su agonía ante lo que se acercaba. Esa oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, es una de las oraciones más profundas y más instructivas de toda la Escritura. No solo por lo que revela sobre la humanidad de Jesús, sino porque fue orada en el mismo huerto al que Judas conocía el camino, en el mismo lugar al que Judas llegaría pocas horas después. La oración de Getsemaní y la llegada de Judas al mismo jardín son las dos realidades que coexisten en esa noche, y juntas revelan algo sobre la manera en que Dios trabaja en la historia. Jesús orando en un jardín, y la consecuencia de las decisiones de Judas, acercándose por el mismo camino. La pregunta que muchos creyentes llevan en el corazón cuando reflexionan sobre la historia de Judas es una que vale la pena nombrar con honestidad. ¿Podría haberle pasado a cualquiera de los otros 11? La respuesta honesta es que la posibilidad de fallar estaba presente en todos. Pedro lo demostró esa misma noche, aunque de manera diferente. Los 11 abandonaron a Jesús en el momento del arresto y huyeron, según Marcos 14:50. Ninguno estaba exento de la posibilidad de la falla. Lo que diferencia la historia de Pedro, de Juan, de los demás, no es que ellos fueran mejores seres humanos que Judas, en algún sentido fundamental. Es que después de la falla, siguieron en el horizonte de la gracia, permanecieron dentro del alcance de la restauración. Y cuando el Señor resucitado se manifestó, estaban allí para recibirlo. La distinción entre el arrepentimiento que lleva a la vida y el remordimiento que se cierra sobre sí mismo es una de las enseñanzas más prácticas y más urgentes que emerge de la historia de Judas. En la experiencia cristiana, todos los creyentes enfrentan momentos de falla, de pecado, de decisiones que van en contra de lo que Dios había llamado. La respuesta a esos momentos determina mucho de lo que sigue. Correr hacia Dios con el peso de la falla es el movimiento del Evangelio. Alejarse de Dios porque la vergüenza se siente demasiado grande para enfrentarlo es el movimiento que cierra las puertas que Dios siempre deja abiertas. El hijo pródigo de la parábola de Lucas 15, que había deshonrado a su padre de maneras que en la cultura del tiempo eran casi irreparables, volvió en sí y decidió levantarse y regresar. Y su padre lo vio desde lejos y corrió hacia él. Esa parábola no fue contada al azar. Fue contada para describir exactamente la naturaleza del corazón de Dios ante todo hijo que se ha alejado. ¿Qué hubiera ocurrido si Judas, después de reconocer su error, hubiera corrido hacia el mismo lugar donde estaba Jesús, en lugar de alejarse? Esa es una pregunta que la Escritura no responde, porque no ocurrió. Pero la naturaleza del Dios que Jesús reveló en cada momento de su ministerio, incluyendo en el jardín cuando llamó a Judas amigo, sugiere que la gracia hubiera estado allí también. No porque el pecado no tenga consecuencias, sino porque el Dios del Evangelio es un Dios que puede cargar con consecuencias y seguir siendo gracia al mismo tiempo.
El campo de Acéldama, comprado con las 30 piezas de plata, terminó siendo usado como cementerio para extranjeros en Jerusalén, según el registro de Mateo 27:7. Hay algo poéticamente doloroso en ese destino. El dinero que fue el precio de la traición terminó comprando un lugar de reposo para los forasteros, para los que no tenían hogar en la ciudad. Ese campo, cuyo nombre arameo Akeldama significa literalmente campo de sangre, quedó en la memoria de la ciudad durante generaciones como el lugar donde el precio de la traición se transformó en tierra. Y la tradición cristiana desde muy temprano identificó ese lugar en el extremo sur del valle de Hinnom, en las afueras de Jerusalén, como parte de la geografía sagrada de la pasión del Señor. La historia de Judas no puede separarse de la historia de la traición en un sentido más amplio, porque la traición es una de las experiencias humanas más universales y más dolorosas. Casi todos los seres humanos han vivido alguna forma de traición, ya sea como la persona que traiciona o como la persona que es traicionada. La historia de Judas habla directamente a esa experiencia. Para los que han sido traicionados, hay en la imagen de Jesús en el jardín una compañía que ningún otro puede ofrecer. Dios mismo, en la persona de su Hijo, conoce desde dentro lo que significa ser entregado por alguien de confianza. Eso no lo convierte en un detalle menor de la teología. Lo convierte en el fundamento de una solidaridad divina con la experiencia humana más vulnerable. Para los que en algún momento de su vida han traicionado a alguien, sea a Dios o a otro ser humano, la historia de Judas también habla. No para condenar, sino para distinguir claramente entre dos caminos posibles después de la falla. El camino del arrepentimiento que corre hacia la gracia y el camino del remordimiento que se cierra sobre sí mismo. La Escritura no narra la historia de Judas para hacer de él un personaje unidimensional de maldad, sino para revelar la complejidad de la condición humana y la extraordinaria capacidad de gracia que Dios pone a disposición de esa condición, siempre que el corazón esté dispuesto a recibirla. Una de las reflexiones teológicas más ricas que emerge de la historia de Judas tiene que ver con la soberanía de Dios y la libertad humana, dos realidades que la Escritura afirma simultáneamente, sin resolver la tensión entre ellas de manera filosófica. Judas fue elegido libremente por Jesús. Judas tomó sus decisiones libremente. Dios no indujo esas decisiones. No las causó, no las ordenó, como si Judas fuera un instrumento sin voluntad. Y al mismo tiempo, el Dios que conoce el fin desde el principio, incorporó esas decisiones dentro de su propósito redentor más grande, de manera que incluso la traición de Judas terminó siendo no la victoria del adversario, sino el camino que llevó al sacrificio que hizo posible la salvación de la humanidad. Ese es el misterio de la providencia divina. Dios no es el autor del mal, pero es lo suficientemente grande como para no ser derrotado por él. Isaías 53 había descrito con siglos de anticipación a un siervo de Dios que sería entregado, que cargaría con el dolor de muchos, que sería contado entre los transgresores. Ese texto fue escrito aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, y cada detalle de su cumplimiento, incluyendo la entrega, incluyendo el precio de 30 piezas de plata, incluyendo el rechazo de sus propios, tiene su lugar en la narrativa de esa noche en que Judas salió al aposento alto hacia la oscuridad de Jerusalén. La profecía no hizo inevitable las decisiones de Judas en el sentido de haberlas causado. Describió lo que Dios vio antes de que ocurriera, porque Dios ve el tiempo de manera diferente a como lo vemos nosotros. Esta perspectiva, la de la profecía cumplida, es especialmente significativa para la fe cristiana porque muestra que la historia de la salvación no fue improvisada. No fue una respuesta de emergencia ante un giro inesperado de los eventos. Fue parte de un plan que venía tejiéndose desde antes de la fundación del mundo,
como dice Efesios 1:4, y que fue revelado progresivamente a través de los profetas, los salmos, la ley, la historia del pueblo de Israel, hasta llegar a su cumplimiento en la persona y la obra de Jesús. Judas fue parte de esa historia, no el héroe de ella, no el villano de una obra teatral cósmicamente predeterminada, sino un ser humano libre cuyas decisiones, dolorosas y equivocadas como fueron, ocurrieron dentro de un tiempo y un espacio donde Dios ya había preparado la respuesta antes de que el problema se planteara. Para los creyentes que viven en el siglo XXI, la historia de Judas Iscariote habla con una relevancia que no ha disminuido con el paso del tiempo. Vivimos en un mundo donde las presiones sobre el corazón son constantes y sofisticadas. Las tentaciones no siempre llegan de manera obvia. A veces llegan disfrazadas de razonabilidad, de pragmatismo, de una pequeña concesión que no parece importante. A veces llegan a través de expectativas sobre Dios que no están alineadas con lo que Dios realmente es. Expectativas que cuando no se cumplen de la manera que esperábamos generan una frustración que puede convertirse, si no se trabaja espiritualmente, en distancia, en resentimiento, en una disposición a ir en una dirección diferente a la que Dios señala. La pregunta que la historia de Judas hace a cada creyente hoy no es, ¿eres tú, Judas?, en el sentido de identificarse con la traición más extrema. La pregunta es más sutil y más cercana. ¿Hay algo en mi vida que estoy llevando de manera que no debería? ¿Hay algo que administro, ya sea dinero, influencia, relaciones, información, tiempo, talento, que estoy usando para mis propios fines en lugar de para los fines del reino al que pertenezco? ¿Hay alguna expectativa sobre Dios que no ha sido cumplida según mis términos y que está generando en mí una distancia o un resentimiento que no he llevado a Dios honestamente? ¿Hay alguna pequeña decisión que sigo tomando que va en la dirección contraria a lo que sé que Dios me ha llamado a hacer y que me estoy diciéndome a mí mismo que no tiene importancia? Esas preguntas, hechas desde un lugar de gracia y no de condenación, son exactamente el tipo de preguntas que la historia de Judas invita a hacer. Porque la misma gracia que Jesús extendió hacia Judas en el jardín, la misma apertura con que lo llamó amigo en el momento más oscuro, sigue siendo la característica fundamental del corazón de Dios hacia cada ser humano que se acerca. La historia de Judas no termina con el mensaje de que hay personas que están más allá del alcance de Dios. Termina con la demostración de que Dios extiende la mano hasta el último momento y que la diferencia entre una historia de restauración y una historia de pérdida no está en la capacidad de Dios para restaurar, sino en la disposición del corazón humano para volverse. El templo de Jerusalén, en el año 33 después de Cristo, era el centro espiritual, económico y social del mundo judío. Era el lugar donde el pueblo de Israel encontraba a Dios, donde el sistema de ofrendas y sacrificios mantenía la relación del pueblo con su Creador dentro del marco de la alianza del Sinaí. El templo que existía en ese tiempo era el que Herodes el Grande había comenzado a reconstruir y ampliar alrededor del año 20 a.C. Un proyecto de construcción monumental que todavía no estaba completamente terminado en el año 33. Era una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, con sus enormes piedras de caliza blanca, sus pórticos, sus patios, su estructura en terrazas que ascendía hacia el lugar santo y el lugar santísimo. Fue en ese templo, en el espacio de sus atrios y sus pórticos, donde Judas arrojó las 30 piezas de plata antes de alejarse. Ese gesto final de Judas en el templo tiene una carga simbólica que es difícil de ignorar. Las monedas, lanzadas al espacio sagrado, quedaron en el suelo del lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Los sacerdotes que las recogieron sabían que eran precio de sangre y que no podían entrar al tesoro sagrado.
Había algo en esas monedas que las hacía imposibles de integrar dentro del sistema de la alianza. Y esa imposibilidad de integración refleja algo sobre la naturaleza de ciertas decisiones. Hay actos que tienen consecuencias que no pueden simplemente ser reabsorbidas por el sistema como si no hubieran ocurrido. Las consecuencias son reales. Lo que se hace en la oscuridad tiene peso en la luz. Y sin embargo, el Evangelio cristiano afirma que incluso en esas consecuencias más graves, la gracia de Dios puede obrar. No eliminando mágicamente las consecuencias, sino transformando su significado dentro de una historia más grande. Las 30 monedas que no pudieron entrar al tesoro del templo terminaron comprando tierra para enterrar a forasteros. Eso no es un final glorioso en términos humanos, pero tiene algo de parábola. Incluso el dinero manchado, en manos de la providencia de Dios, terminó siendo un lugar de reposo para los que no tenían lugar. El Dios de la Escritura tiene esa manera de hacer surgir significado incluso de los lugares donde los seres humanos han dejado solo ruinas. Es también importante, en una reflexión honesta sobre la historia de Judas, reconocer lo que los evangelios no nos dicen. No nos dicen con certeza absoluta qué fue lo que finalmente determinó su decisión. No nos dicen si hubo un momento específico en que eligió definitivamente el camino de la traición, o si fue una acumulación gradual de pequeñas decisiones que fue cerrando poco a poco los espacios de retorno. No nos dicen cuánto peso tuvo la expectativa mesiánica frustrada en comparación con la codicia. No nos dicen si Judas amó a Jesús en algún nivel genuino durante esos 3 años y qué ocurrió con ese amor. La Escritura nos da los hechos externos, algunos indicadores del estado interior, y nos deja el espacio para reflexionar con humildad sobre lo que no podemos saber con certeza. Esa honestidad es parte de la integridad del texto bíblico. No pretende darnos una psicología completa de Judas, porque eso habría sido imposible para cualquier texto humano, y quizás innecesario para el propósito teológico que la historia cumple. Lo que sí nos da la Escritura con toda claridad es la imagen de Jesús en el centro de esa historia. Jesús eligiendo a Judas. Jesús enseñando a Judas. Jesús lavando los pies de Judas. Jesús dándole el pan en la última cena. Jesús llamándolo amigo en el jardín. Jesús muriendo por los pecados de toda la humanidad, incluyendo al hombre que lo entregó. Esa es la imagen que domina la narrativa, y esa es la imagen que la Iglesia ha llevado en su corazón a través de los siglos como la descripción más completa del amor de Dios. Un amor que no se retira ante la traición. Un amor que ofrece gracia hasta el último momento. Un amor que muere y resucita precisamente para que nadie, absolutamente nadie, tenga que quedarse atrapado en el peso de sus propias decisiones más oscuras. El apóstol Pablo escribió en Romanos 5:8 una de las afirmaciones más absolutas del Nuevo Testamento sobre este amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando ya éramos buenos, no cuando ya habíamos mejorado, no cuando ya habíamos demostrado que merecíamos ser amados, siendo aún pecadores. En ese estado de distancia, de falla, de decisiones equivocadas, Cristo murió. Esa verdad incluye a Judas en su alcance teológico, aunque Judas no eligió recibirla. Y esa misma verdad alcanza a cada persona que escucha o lee estas palabras hoy, independientemente de lo que haya en su historia personal, que se sienta demasiado pesado para ser perdonado. Una reflexión sobre Judas que resulta particularmente útil para la vida espiritual tiene que ver con el rol de la honestidad en la comunidad. Judas llevó durante años una práctica de deshonestidad sin que nadie lo supiera. Eso fue posible porque tenía el control de los recursos del grupo, porque la confianza que los demás tenían en él era alta, y porque probablemente
había cultivado cuidadosamente una imagen externa que no correspondía a lo que ocurría en su interior. En las comunidades de fe de hoy, esa misma dinámica puede ocurrir. Las personas que llevan responsabilidades, que administran recursos, que tienen posiciones de confianza, enfrentan las mismas tentaciones que Judas enfrentó. Y la protección contra esas tentaciones no es solo el control externo o la supervisión institucional, aunque esas cosas también tienen su lugar, sino la cultura de la honestidad y la rendición de cuentas que el Evangelio produce cuando se vive de manera genuina. Una comunidad donde las personas pueden decir la verdad sobre su estado interior, donde la gracia es suficientemente grande como para recibir confesiones sin destruir a quien las hace, donde la responsabilidad se ejerce con amor en lugar de con juicio. Es una comunidad donde el tipo de proceso interno que llevó a Judas a donde llegó tiene muchas menos posibilidades de progresar sin que nadie lo note. La iglesia no puede ser perfecta porque está hecha de seres humanos, pero puede ser honesta. Y la honestidad, cuando está sostenida por la gracia, es una de las fuerzas más transformadoras que existen. La historia de Judas también invita a reflexionar sobre la manera en que miramos a los demás dentro de la comunidad de fe. Los 11 que vivieron con Judas durante 3 años no lo vieron venir. No lo reconocieron. Eso podría llevar a un extremo de sospecha paralizante, donde todos miran a todos con desconfianza, preguntándose quién podría ser el Judas del grupo. Pero ese no es el movimiento que el Evangelio sugiere. El movimiento que el Evangelio sugiere es el de la confianza acompañada de la oración, el de la apertura genuina en las relaciones, el de crear espacios donde las personas puedan ser conocidas realmente en lugar de solo en su superficie. Eso no garantiza que nadie fallará jamás, pero crea las condiciones en las que las fallas son más fáciles de enfrentar a tiempo, antes de que se conviertan en patrones irreversibles. La geografía de Judas, dentro de la narrativa evangélica, merece también una reflexión. Judas fue el único discípulo del sur, el único judeo entre galileos. No sabemos con certeza si eso creó en él algún sentido de diferencia o de no pertenencia dentro del grupo. Pero sí sabemos que la geografía de origen moldea la cultura, y la cultura moldea las expectativas. Si Judas venía de Judea, de la región más cercana al templo y a las dinámicas de poder religiosas de Jerusalén, es posible que su visión del Mesías estuviera más modelada por las expectativas de ese contexto específico que por la visión más abierta y universal que Jesús vino a revelar. Los galileos eran vistos como periféricos, como culturalmente mixtos, como menos sofisticados en términos de observancia religiosa estricta. Judas, de haber venido del sur, habría estado más inmerso en el mundo del templo, de los sacerdotes, de las estructuras de poder que eventualmente usaría para su propósito. Esta observación no es una justificación de lo que Judas hizo, es simplemente el reconocimiento de que los seres humanos están formados por sus contextos, y que entender esos contextos ayuda a comprender, aunque nunca a excusar, las decisiones que las personas toman. La comprensión sin excusa es exactamente el tipo de mirada que el Evangelio invita a desarrollar hacia los demás. Ver con suficiente profundidad como para entender, mientras se mantiene con suficiente claridad teológica como para reconocer que la comprensión de los factores que formaron a alguien no elimina la responsabilidad personal por las decisiones que esa persona toma. Hay en la historia de Judas una imagen que ha permanecido en la memoria de la Iglesia con particular poder a lo largo de los siglos, y es la imagen de Judas saliendo del aposento alto y dirigiéndose a la oscuridad de la noche de Jerusalén. En la ciudad santa, en esa noche de Pascua, había miles de peregrinos que habían venido de todas partes del mundo judío para celebrar la fiesta de la liberación de Egipto. Las familias estaban reunidas.
Los cantos del Jalel llenaban los patios y las calles. Las lámparas ardían en las ventanas. El olor de los corderos asados se mezclaba con el aroma del incienso del templo. En medio de todo ese mundo de luz y celebración, Judas caminaba en una dirección diferente, llevando en su corazón lo que llevaba, dirigiéndose hacia un encuentro que sellaría la decisión que ya había tomado. Esa imagen de alguien que camina en dirección contraria en medio de una fiesta de liberación es una de las más poderosamente simbólicas de toda la narrativa bíblica. La Pascua celebraba que Dios había rescatado a su pueblo de la esclavitud. Y Judas, en ese mismo momento de celebración, estaba moviéndose hacia lo que terminó siendo una forma de esclavitud diferente, pero igualmente real. La libertad verdadera, el Evangelio lo afirma una y otra vez, no está en los 40 siclos de plata, ni en los 30, no está en la gratificación inmediata de los deseos del corazón, no está en forzar la mano de Dios para que actúe según los propios planos. La libertad verdadera está en confiar en el Dios que ve más lejos de lo que nosotros podemos ver, y en alinear el corazón con su voluntad, aunque esa voluntad tome formas que no esperábamos. El año 33 de Cristo fue el año en que estas cosas ocurrieron. Fue el año en que Judas Iscariote caminó por las calles de Jerusalén hacia el templo y arrojó las 30 piezas de plata al suelo de ese espacio sagrado. Fue el año en que el campo de Acéldama recibió ese nombre que llevaría en adelante. Fue el año en que Matías fue elegido para tomar el lugar que Judas había dejado vacante entre los 12. Y fue el año en que el Señor resucitado se apareció a sus discípulos, comisionó a la iglesia naciente a ir por todo el mundo y prometió que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. La historia de Judas, por oscura que sea en sus dimensiones más conocidas, ocurre dentro de un relato más grande que termina con resurrección, con gracia, con una misión que continúa hasta hoy. Esa misión es la razón por la que la historia de Judas todavía importa. No para alimentar el morbo, ni para celebrar la desgracia de alguien, sino porque en ella están grabadas algunas de las verdades más necesarias para la vida cristiana. La realidad del libre albedrío y de sus consecuencias, la universalidad de la gracia de Dios, la diferencia entre el remordimiento que se cierra y el arrepentimiento que se abre, la necesidad de honestidad en la vida interior, el peligro de construir expectativas sobre Dios que terminan distorsionando la capacidad de reconocerlo. Cada una de esas verdades, extraída del barro y la luz de la historia de Judas, tiene el poder de transformar vidas cuando es recibida con un corazón abierto. Me gustaría hacerte una pregunta antes de llegar al final de este recorrido. Cuando piensas en Judas Iscariote, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Juicio? ¿Lástima? ¿Distancia? ¿O hay algo en su historia que resuena en tu propia experiencia de la vida espiritual? ¿Alguna tensión que reconoces? ¿Alguna lucha que entiendes mejor después de haberlo acompañado por estas páginas? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber qué parte de esta historia tocó más profundo en ti. Porque la historia de Judas no es solo la historia de Judas. Es la historia de todos los que han estado cerca de la luz y han sentido el tirón de otras direcciones. Es la historia de todos los que han reconocido un error y han enfrentado la pregunta de hacia dónde ir después. Es la historia de todos los que han experimentado la tensión entre lo que Dios llama y lo que el propio corazón desea. Y dentro de esa historia, Jesús sigue siendo quien fue en el jardín. El que llama amigo, incluso en el momento más oscuro. El que ofrece la mano hasta el último segundo. El que murió y resucitó precisamente para que ninguna historia tenga que terminar en la oscuridad. 30 piezas de plata fue el precio que algunos pusieron sobre la lealtad de Judas. Pero el precio que Dios pagó por la redención de la humanidad entera, incluyendo a Judas, incluyendo a ti, incluyendo a mí, fue infinitamente mayor. No fue pagado con plata ni con oro, fue pagado con el amor que no retrocede,
con la gracia que no se agota, con la vida del Hijo que se entregó libremente para que todos los que se vuelven a Él encuentren exactamente lo que Judas tenía a su alcance en el jardín y no tomó: perdón completo, restauración real y la posibilidad de una historia que, a pesar de todo lo que fue, puede terminar en la luz. Si este recorrido por la historia de Judas Iscariote despertó algo en ti, si te hizo pensar, si te movió a reflexionar sobre tu propia vida espiritual y sobre la extraordinaria gracia del Dios que no se rinde ante la fragilidad humana, entonces comparte este video con alguien que también necesite escuchar que la puerta de la gracia sigue abierta, que Jesús sigue llamando amigo a los que otros han descartado, y que ninguna historia está cerrada mientras el corazón todavía late y la gracia de Dios todavía alcanza. Suscríbete al canal para seguir encontrando este tipo de contenido, porque hay mucho más por explorar juntos en las profundidades de la palabra de Dios.